Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de Healthy and Wellness. Hoy en este video estaremos hablando sobre los niveles elevados de ácido úrico por exceso de fructosa. Estas son las preguntas que estaremos abordando durante la presentación de estas diapositivas. Vamos a iniciar conociendo qué es el ácido úrico. Este es un compuesto químico que se forma en el cuerpo como resultado principalmente del metabolismo de las purinas. En niveles adecuados se ha asociado con el mantenimiento de la presión arterial y se han encontrado en él efectos neuroprotectores. Hay que tener en cuenta que el ácido úrico es un antioxidante abundante en los seres humanos y proporciona una defensa fisiológica contra el envejecimiento y el cáncer. En esta imagen estamos observando la biosíntesis del ácido úrico a partir del metabolismo de las purinas, pero también a partir, por ejemplo, de la degradación de proteínas y de la fructosa. Específicamente del metabolismo de la fructosa, vamos a hablar en este video cómo un exceso de fructosa nos puede llevar a una sobreproducción de ácido úrico. Teniendo clara su definición, vamos a conocer qué es la hiperuricemia. Cuando hablamos de este término, estamos haciendo referencia a que hay un exceso de ácido úrico y lo podemos evidenciar a través de una analítica, un examen de laboratorio, donde nos encontramos con un reporte en hombres mayor a 7 miligramos sobre decilitro y en mujeres mayor a 6 miligramos sobre decilitro. Esto se puede deber, por ejemplo, a una sobreproducción de ese ácido úrico debido a dietas ricas o altas en purinas. Hemos escuchado mucho sobre el exceso de carnes rojas y de mariscos, pero también es muy importante saber que el alcohol es uno de esos factores que pueden llevar a una sobreproducción de ácido úrico. Y esto es porque cuando nosotros consumimos alcohol, el cuerpo en su inmensa inteligencia lo que busca es depurar, prioriza depurar el alcohol y suprime o limita depurar o eliminar otras sustancias como por ejemplo el ácido úrico. Entonces el alcohol hace que se elimine poco ácido úrico, lo que hace pues que éste se acumule. Y específicamente que la cerveza tiene el problema del alcohol y propiamente de uno de sus ingredientes que es el lúpulo. Ese lúpulo es rico en purinas que promueve el aumento del ácido úrico. Por otro lado, tenemos la fructosa, el exceso de fructosa específicamente, que es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos otras causas como por ejemplo errores en el metabolismo de las purinas y otras enfermedades como aquellas con un alto deterioro o recambio celular, como por ejemplo aquellas enfermedades linfoproliferativas. También podemos tener, o otra de las causas del exceso de ácido úrico puede ser uno por sobreproducción y otro porque hay una excreción ineficiente, o sea, no se está eliminando adecuadamente ese ácido úrico. Y esto se puede deber a enfermedad renal aguda o crónica y al alcohol, como lo mencionamos anteriormente, porque el cuerpo prioriza eliminar el alcohol en lugar de otras sustancias como por ejemplo el ácido úrico. Y otra causa que puede llevar a un exceso de ácido úrico es un efecto adverso inducido por el uso de diuréticos, ya que por ejemplo con el uso de tiacidas, como por ejemplo la hidroclorotiazida o diuréticos de asa, aquellos que tienen acción en el asa de Henle, por ejemplo como la furosemida, pues pueden llevar a un aumento del ácido úrico como efecto adverso. Estos medicamentos pueden conllevar directa o indirectamente a un aumento en la reabsorción renal de ácido úrico, lo que puede hacer que se reduzca su excreción y que se aumente su concentración en sangre. Hay que tener en cuenta que todos los extremos son malos, tanto un exceso de ácido úrico es perjudicial, un déficit o un nivel bajo de ácido úrico también. Entonces tenemos por acá la hipouricemia, que se caracteriza por un valor menor a 2 miligramos sobre decilitro. Teniendo claro lo anterior, vamos a conocer
¿Qué consecuencias trae consigo el aumento de ácido úrico? Uno de ellos es el aumento del estrés oxidativo. Recordemos que inicialmente dijimos que el ácido úrico es una molécula antioxidante, pero en exceso esta molécula se puede convertir en prooxidante y llevar al estrés oxidativo. Otra consecuencia que podemos tener es el agotamiento del óxido nítrico. Esto puede inducir a disfunción endotelial, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Tenemos también el riesgo de enfermedad renal, de enfermedad hepática, ya que el exceso de ácido úrico puede regular la aparición y la progresión de la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Tenemos también la artritis inflamatoria, aquí muy característica, la gota, la famosa gota, que debuta con una artritis inflamatoria intermitente, es muy dolorosa y para el desarrollo de la gota tenemos que tener unas características claras y es que hay una hiperuricemia. Segundo, tenemos la aparición de la precipitación de cristales de urato monosódico que luego se van a depositar en las articulaciones y en los tejidos. ¿Qué va a generar esto? El brote de gota. Y esto se puede convertir en algo crónico que puede llevar al desarrollo de los famosos TOFOS. Pero como en la ciencia no hay ni blancos ni negros, sino que tenemos matices, podemos tener pacientes sin hiperuricemia que pueden tener crisis de gota o brotes de gota. Y les quiero compartir por acá un caso muy reciente que tuvimos, un paciente masculino con una muy buena adherencia a sus estilos de vida. Lleva trabajando con nosotros aproximadamente 2 años, tiene muy buena adherencia a esos estilos de vida, su dosis de alcohol es cero y además es muy adherente a su tratamiento farmacológico. Hace poco él salió y decidió tomarse una cerveza, algo que no hacía hace muchísimo tiempo. Él se tomó esa cerveza y, oh sorpresa, que esta persona tuvo una crisis de gota. Luego, analizando su estilo de vida y lo que, haciendo como un recordatorio, pues nos dimos cuenta que esta persona pues había salido, se había tomado su cerveza y una cerveza fue la que ocasionó, digamos, esa crisis de gota sin hiperuricemia, porque sus valores estaban más o menos en los últimos reportes que habíamos tenido de él, 4, 6, 5, o sea, valores dentro de un rango normal. Estaba sin hiperuricemia, pero presentó una crisis de gota. Y pues el desencadenante principal al hacer el análisis fue la cerveza. Como vimos, esta por el alcohol tiene unas consecuencias y por su ingrediente el lúpulo tiene otras consecuencias. Ya esta gráfica, que es muy diciente por su estructura en forma de U, donde nos muestra que tanto un valor bajo de ácido úrico como un valor elevado de ácido úrico aumenta el riesgo de diferentes tipos de enfermedades. Idealmente, pues mantener esos valores en rangos de normalidad, porque tanto el exceso como el déficit traen consecuencias. Vemos que en la hiperuricemia se encuentra asociada con el riesgo, por ejemplo, de hipertensión gestacional, de sarcopenia, entre otras. Y a nivel de la hipouricemia también encontramos una disminución de las propiedades antioxidantes. No solamente en su exceso se pierde la capacidad antioxidante, sino que también en su déficit. Esta hipouricemia se puede deber, entre muchas otras, por una sobreexcreción de ese ácido úrico que también puede llevar a esos cálculos renales que vemos tanto en la hipouricemia como también en la hiperuricemia. Entonces, como siempre a mí me gusta decir, la base está en el equilibrio porque todos los excesos suelen ser perjudiciales. Ya hemos hablado del primer protagonista, que es el ácido úrico. Ahora vamos a conocer al segundo protagonista, que es la fructosa. La fructosa es un monosacárido
es decir, un azúcar simple que se absorbe principalmente a nivel del intestino delgado y se metaboliza mayoritariamente en el hígado. La fructosa se encuentra naturalmente en las frutas y también en la miel. También hace parte de la sacarosa, un disacárido que está formado por dos monosacáridos, una molécula de glucosa y otra de fructosa. La sacarosa es la famosa azúcar de mesa que contiene esa fructosa. También encontramos la fructosa en alimentos ultraprocesados. Este se suele utilizar como edulcorante, que lo que buscan estos productos es mejorar el sabor, mejorar texturas, entre otras cosas, y suele estar principalmente en refrescos, en jugos industriales, en bebidas deportivas, ya que estas bebidas son hechas específicamente para deportistas de alto rendimiento, donde sus requerimientos son completamente diferentes a los de la población, digámoslo así, normal. Cuando nosotros a través de nuestra alimentación ingerimos fructosa, esta se va a absorber en el intestino delgado gracias a dos transportadores, uno que está en la zona más apical del intestino, que es el GLUT5, y otro que es el GLUT2, que está en la zona más vasolateral, que garantiza su circulación. Una vez se absorbe esa fructosa, esta se va a dirigir directamente hacia el hígado para ser metabolizado. Y es específicamente este proceso el que vamos a observar en detalle en las próximas diapositivas. Básicamente, la función que tiene esta fructosa es ayudarnos a generar energía, a garantizar tener unas reservas de energía y en cantidades adecuadas, normales. Esto no va a ser ningún problema. El problema está cuando tenemos un exceso de fructosa que generalmente no viene del consumo de frutas, sino principalmente del consumo de alimentos ultraprocesados que tienen la fructosa como edulcorante, tienen jarabe de maíz alto en fructosa, entre otros. Entonces, este metabolismo es el que vamos a ver en la próxima diapositiva con mayor detalle. Antes de irnos a su metabolismo a nivel hepático, quiero mostrarles este estudio que nos indica que a dosis bajas o a dosis normales de fructosa que hemos ingerido a partir de la dieta pueden ser depuradas por el intestino delgado, por ejemplo, en glucosa, en lactato, pero cuando a través de nuestra alimentación excedemos las cantidades de fructosa, aproximadamente cuando se ingieren más de 1 gramo por cada kilogramo de peso al día de fructosa, pues esta cantidad logra superar el proceso de depuración que tiene el intestino y pues eso lleva a que se pierda ese primer filtro porque el intestino delgado no va a ser capaz de depurar toda esa fructosa y pues se va a ir inmediatamente y directamente hacia el hígado. Y lo que va a causar acá es una saturación a nivel hepático por ese exceso de fructosa. Ahora sí, vámonos a conocer el metabolismo de la fructosa en el hepatocito, es decir, ya ha pasado ese primer proceso que vimos anteriormente, que fue su absorción a nivel del intestino delgado. Una vez la fructosa ingresa al hepatocito específicamente, esta fructosa va a ser fosforilada por una enzima que es la fructoquinasa. ¿Qué quiere decir que la fosforila? Quiere decir que se le va a agregar un grupo fosfato a esta molécula y generalmente ese fosfato es proveniente del adenosín trifosfato, es decir, del famoso ATP o moneda energética. Una vez ha ocurrido esa fosforilación, obtenemos la fructosa 1-fosfato. Esa fructosa 1-fosfato va a ser dividida por una enzima que es la aldolasa B. Y lo que hace esta enzima es dividir y obtenemos como producto el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato, que luego, gracias a la acción de estas enzimas, la gliceraldehído quinasa, obtenemos el gliceraldehído 3-fosfato y gracias a la isomerasa también obtenemos el gliceraldehído
3-fosfato para finalmente obtener dos moléculas de grisaldehído 3-fosfato y posterior a ello obtener dos moléculas de piruvato, que luego ese piruvato se va a dirigir hacia la membrana mitocondrial y allí, gracias al complejo piruvato deshidrogenasa, se va a convertir en acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A se va a dirigir o va a ingresar al ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o al famoso ciclo de Krebs. Aquí está acetilcoenzima A, cuando ingresa al ciclo de Krebs, va a condensar el oxaloacetato que va a formar el citrato y pues va a dar inicio a todo este proceso que se conoce como ciclo de Krebs. En condiciones normales y gracias a esta fructosa podemos obtener energía, ahorrar glucosa y realmente no tiene nada de malo la fructosa en condiciones normales. El gran problema lo tenemos es acá con el exceso de fructosa. Entre más fructosa nosotros estemos ingresando a nuestro cuerpo a través de la alimentación, pues más fructosa va a estar ingresando a nivel hepático. Cuando hay mucha fructosa proveniente que ha entrado al hígado, pues como vimos en diapositivas anteriores, ni siquiera el intestino delgado nos va a ayudar a depurar la fructosa, sino que se la va a entregar completica al hígado, teniendo presente que a la fructosa no la regula ninguna hormona, sin ningún problema, pues esa fructosa va a ingresar al hígado. Toda esa fructosa que ingrese se debe fosforilar y ese trabajo le corresponde a la fructoquinasa. Recordemos que para que esta fructoquinasa trabaje, pues necesita, digamos, pedirle un grupo fosfato al ATP para fosforilar a la fructosa y obtener finalmente la fructosa 1-fosfato. Cuando hay un exceso a esta enzima, se le multiplica el trabajo y esto lleva a que se aumenten los requerimientos de energía porque necesita añadir fosfato de donde sea. Al ir gastando esos grupos fosfatos, vamos obteniendo subproductos de este proceso. Entonces vamos obteniendo ADP, adenosín difosfato, AMP, adenosín monofosfato, y luego esta se puede convertir en inosina monofosfato. Entre más se gaste fosfato internamente, la cantidad de fosfato se va disminuyendo y eso lleva a que haya un aumento de la AMP de aminasa, que básicamente lo que hace esa AMP de aminasa es eliminar el grupo amino, descompone esta molécula obteniendo finalmente adenosina y finalmente inosina. Este IMP, la inosina monofosfato, también se puede convertir en inosina y luego, gracias a esta enzima, se puede convertir en hiposantina y luego por acción de la santina oxidasa, esa hiposantina se convierte en santina que finalmente se va a convertir en ácido úrico. Y ese exceso de ácido úrico finalmente se va a ir a la circulación. El exceso de fructosa va a llevar a obtener este subproducto que es el ácido úrico, que en exceso, como lo mencionamos anteriormente, se vuelve prooxidante y además produce muchos radicales libres y esto promueve que reservas de antioxidantes propias que tenemos en nuestro cuerpo se pierdan y una de ellas muy importante es el glutatión. Ese ácido úrico que se produce como metabolismo de la fructosa en condiciones normales debe ser excretado a nivel renal, pero resulta que un porcentaje de metabolitos obtenidos a partir de la fructosa es en lactato y ese lactato puede bloquear la excreción a nivel renal. Por lo tanto, vamos a obtener una acumulación de ácido úrico. Entonces, vamos a tener todo un círculo vicioso, un exceso de ácido úrico por un aumento
del consumo de fructosa que no va a poder ser excretado gracias a que un metabolito de la fructosa también es el lactato, que puede bloquear la excreción a nivel renal, lo que va a llevar a que se acumule ácido úrico. Ya vimos anteriormente todas las consecuencias que tiene un exceso de esta molécula. Ya por último, tenemos unas recomendaciones finales. Son unas recomendaciones generales, ya que toda intervención debe ser completamente individualizada. Como primera recomendación, evitar el consumo de ultraprocesados, en especial aquellos que contengan altas cantidades de fructosa, como por ejemplo las bebidas azucaradas, los energizantes y los jugos de frutas. Por otro lado, prestar mucha atención con productos que se vendan como libres de azúcar, ya que en su reemplazo suelen utilizar fructosa. Y también mucha atención en aquellos productos que se vendan como aptos para diabéticos, porque los promueven así, ya que no elevan la glucosa. Y no elevan la glucosa porque en su reemplazo utilizan, por ejemplo, fructosa. Y el problema aquí es que la fructosa, a diferencia de la glucosa, no tiene mecanismos para regularse. Es decir, el hígado siempre va a ser más generoso ingresando fructosa que ingresando glucosa, porque esta tiene mecanismos de retroalimentación negativa donde se puede bloquear su entrada cuando hay un exceso de glucosa entrando al cuerpo, cosa que no tiene la fructosa. Entonces, parece algo positivo reemplazar la glucosa por la fructosa, que si bien no va a elevar la glucosa, pues va a traer muchas consecuencias. Una de ellas, de entre tantas, es el aumento del ácido úrico. Por otro lado, y de la mano con estas recomendaciones, leer las etiquetas nutricionales de los productos y verificar que dentro de sus ingredientes no contengan jarabe de maíz alto en fructosa, fructosa, o en su defecto que no contengan maltitol o sorbitol, que estos dos son dos edulcorantes que se suelen utilizar en diversos productos, y el problema con ellos es que el maltitol suele metabolizarse a sorbitol y el sorbitol a fructosa. Entonces, pues vamos a tener también ingresando fructosa, digámoslo así, por otras vías. También evitar y o limitar el consumo de azúcar de mesa, de sacarosa, que como vimos, el azúcar de mesa es un disacárido que está conformado por dos monosacáridos, uno de ellos que es la fructosa. También evitar y o eliminar el alcohol. Como vimos inicialmente, el alcohol es un tóxico para nuestro cuerpo que el cuerpo en su defensa intenta eliminar y por lo tanto limita la eliminación, por ejemplo, de ácido úrico. Y la fruta, realmente la fruta no es el problema. La fruta es un superalimento, contiene muchos micronutrientes, contiene muchos antioxidantes y su cantidad de fructosa es mínima, que realmente no superaría el límite diario de fructosa, que más o menos oscila entre 20 a 25 gramos por día. Entonces, en lugar de pensar en limitar o quitar el consumo de fruta, porque va a elevar la fructosa, nos va a aumentar esa fructosa, pues deberíamos es en pensar en evitar o quitar ese exceso de fructosa a través de los alimentos de los productos ultra procesados y otras fuentes como el azúcar de mesa. Por otro lado, es muy importante que se aumente el consumo de verduras y de fibras. Patrones nutricionales con un alto consumo de frutas, verduras y de fibra se ha asociado con favorecer la excreción de ácido úrico. El consumo de lácteos, especialmente desnatados, hay estudios que los han asociado con niveles bajos de ácido úrico. Y esto se debe a que, por ejemplo, la leche contiene factores úricos y este se encuentra en naranja porque pues va a depender de introducir o no lácteos del patrón nutricional de cada persona y de su tolerabilidad. Por otro lado, lo ideal sería suprimir el azúcar de mesa y
En su reemplazo podríamos utilizar la stevia en lugar de otros edulcorantes. También se recomienda aumentar la ingesta de vitamina C. La vitamina C se ha asociado con un menor riesgo de hiperuricemia y de gota. Probablemente su acción se puede deber a sus efectos úricos, es decir, que nos ayudan a eliminar ese ácido úrico. Realmente yo siempre apoyo un consumo variado, diverso, para obtener todos sus micronutrientes, pero hay dos cosas que no me pueden faltar dentro de un patrón alimentario de personas con un exceso de ácido úrico, y son las cerezas y el aguacate. Incluir cerezas dentro de la dieta nos ayuda a excretar el ácido úrico porque también tiene efecto úrico-súrico, y además se hace significativo su consumo por las propiedades antiinflamatorias que contiene. El aguacate, un superalimento que es rico en glutatión, un potente antioxidante, que recordemos que el exceso de ácido úrico es un estado prooxidante, y esto lleva a la producción de muchos radicales libres y se promueve a que las reservas propias de nuestros antioxidantes se pierdan, y uno de ellos, muy importante, el glutatión. Entonces, del aguacate podemos obtener este gran antioxidante. Además, también se recomienda continuar con el plan de tratamiento estipulado para el manejo de la hiperuricemia y mantener una buena hidratación durante el día. Muchas gracias. Estas son nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en Instagram, suscribirte a YouTube, y recuerda también que nos puedes dejar tus comentarios y preguntas. Nos vemos en un próximo video en el aula virtual de Healthy and Wellness.